Última columna. Lo anticipábamos con violines, Juli, te tengo que decir. Sí. Robert. Muy triste. Triste hace un ratito. Pero bueno. Ya está, estamos bien. Arriba. Viste que dicen que lo bueno dura poco. Todo tiene un final. Todo tiene un final, todo concluye al fin. Pero acá me están diciendo que no es un adiós, sino un hasta luego. Pero claro, siempre es un hasta luego. Primero quiero decir feliz cumpleaños a esta hermosa radio. Buen día a todos, a todas, a todes. Qué lindo igual despedirme justo el día de cumple de la radio. Sí. No me lo esperaba, no lo sabía. No te lo dijimos, mal. No me lo mal. dijeron. No, es verdad. Bueno, sorpresa. No, es verdad, porque ahora que estaba pensando yo que deberíamos haber elegido otro tema para el cierre. Porque hoy queríamos tirar buenas noticias Sí, bueno, pero... Y de bueno. repente... y de repente no, van a ser buenas. No, bueno, depende. A veces las despedidas son gratas. ¿Sí? A ver, ¿qué piensan de las despedidas? En general tienen un tinte medio para abajo. Sí. Vamos a decirlo. Pero no siempre es malo despedirse de gente. ¿A ustedes qué les pasa con las despedidas? ¿Cómo se llevan con las para abajo? Sí, yo también, bastante mal me llevo con Esta las mañana despedidas. Clary me dijo, las odio. Sí. Me llevo muy mal con las despedidas, pero tengo la certeza de que no siempre es malo desvincularse o despedirse de alguna persona con la que ya no querés compartir más, etcétera, Claro. etcétera. A mí me pasa que si ya estamos en esta situación de, bueno, cerramos un ciclo, hay una cuestión ahí con la angustia que se pone en juego que me pone muy mal. Esta semana, por ejemplo, ¿les ha tocado despedirse de algo a alguien? ¿Esta semana, este mes, estos últimos tiempos? No, creo que no. Porque, por De ejemplo... De vos. Ay, de mí hoy. Bueno, pero yo digo, por ejemplo, a mí sí me pasó. Este mes fue pura despedidas. De todo tipo, índole, color. Nos despedimos, por ejemplo, de, bueno, un compañero de trabajo, nos despedimos de alguien que se cambia de turno, nos despedimos de un vecino que se muda, nos mudamos. Nos despedimos todo el tiempo. Creo que la vida adulta está un poco llena de despedidas, ¿no? Vamos a un lugar, nos bajamos, no sé, del taxi, nos despedimos, vamos a comprar, nos despedimos. Todos los días nos despedimos cuando nos vamos de nuestra casa, si queda alguien. Nos despedimos. Pero ¿por qué son tan tristes las despedidas? Y si le ponemos un poquitito más, un tono más dramático, las despedidas de familiares que se van directamente. Eso sí que es muy dramático en nuestra sociedad, por lo menos. Porque creo que un poco de lo que nos hablan las despedidas es justamente de algo que se termina, ¿no? De los finales. Y los finales tienden a, obviamente, relacionarse con la finitud de la vida. ¿Se acuerdan que acá una vez dijimos algo muy triste, que es que todos y todas nos vamos a morir? Sí. Y ahí salimos inmediatamente y dijimos, pero no nos vamos a meter en esto. Hoy tampoco nos vamos a meter en esto. Pero sí es cierto que las personas durante nuestras vidas tratamos de no pensar que todo concluye, que no somos eternos y que no somos infinitos. Y de repente las despedidas, cuando un amigo o una amiga nos dice que se va a otro país, cuando un compañero de trabajo nos dice que tiene que renunciar por otra cosa, ahí sí es como que algo de la finitud se juega, ¿no? Algo que tiene que ver con esto, de que nada es eterno y no somos eternos. En este caso igualmente se trata de concluir un ciclo, ¿no? Justamente recién Robert nombró la palabra ciclo. Y yo ayer pensando en esto, busqué la definición de ciclo. Digo que es un ciclo, porque lo sabemos, pero la definición dice, es un periodo de tiempo que, acabado, se vuelve a contar de nuevo. Me gustó, porque significa que es algo que termina, pero que luego vuelve a arrancar. Y pensaba, bueno, esto de que lo contemos de nuevo, o que empecemos de nuevo, no significa hacer lo mismo, ¿no? Siempre, porque cuando concluimos un ciclo también significa que algo quedó atrás, que algo que en un ciclo comienza y termina, concluyó de alguna manera. Y que cuando repitamos ese ciclo, que cuando lo volvamos a iniciar, sea desde otro lugar y diferente, ¿no? Es decir, repetir desde la diferencia. Bueno, ayer justamente, les contaba recién a las chicas, fui a Bransen a visitar unas amigas, porque bueno, una de ellas se va.
una de ellas se muda a otra ciudad, entonces fuimos a despedirla. Y en esto de, que parece que es el tema de la semana, entonces dijimos, ¿qué pasa con las despedidas? Y ella nos decía, ¿por qué es algo triste? Si en realidad lo que hay detrás es una decisión, y una decisión, creo, pensada, reflexionada, sobre todo deseada, ¿no? A veces los que nos quedamos, los que decimos, bueno, esta persona se va, continúa con su vida en otro lado, sentimos esa angustia, ¿no? De decir, bueno, pero ya hay cosas que no se pueden hacer cuando una persona está lejos, ¿no? Y creo que en eso de que, en lo que ya no se puede, es donde nos encontramos con la pérdida, ¿no? Porque cuando nos despedimos de algo, de alguien, de una persona, de un lugar, de un espacio que se disfruta, que se habita con alegría, hay una pérdida en juego, como en toda decisión. ¿Y vieron que en la vida adulta tomamos todo el tiempo decisiones? Sí. Sí. ¿Tomaron conciencia de eso? Yo tomo conciencia de eso últimamente, de que todo el tiempo estamos decidiendo. Que cuando decidimos mudarnos, estamos decidiendo dejar un lugar, pero habitar otro. Que cuando no tenemos tiempos para algo, tenemos que decidir todo el tiempo, bueno, esto sí, esto no. Lo hemos hablado mucho acá, creo yo, ¿no? Sí, sí. El problema es que todo el tiempo en la vida tomas decisiones, porque es como un Todo el constante hacer decisiones. El tema es que cuando sos más chico, por ahí las decisiones las toman tus papás, no vos. Pero sí, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Tal cual, porque hay algo que pasa en la vida que justamente tiene que ver, hay una autora, Piera Lanier, que habla de esto de que durante un primer tiempo en la vida son nuestros padres, madres, cuidadores los que portan una serie de significados sobre nuestra vida, sobre quiénes somos, sobre qué nos gusta y qué no. Pero llega un momento en el que es la propia persona la que tiene que poder dar cuenta de todo eso, como construyendo su propia historia, ¿no? Y ahí surge esta noción de yo historiador, que es quien, a partir de relatos pasados, de relatos de fragmentos, pedacitos que le contaron, que fueron construyendo los primeros tiempos de su historia, arma un relato propio. Y me parece que ahí viene algo de esto que dice Robert, de, bueno, en algún momento empezamos a tener que tomar decisiones, ¿no? Y en estas decisiones se juegan esos pequeños duelos que hacemos de la vida. A veces cuando hablamos de crecer, de los tiempos sobre todo de la adolescencia, donde se juegan mucho estas despedidas, por ejemplo, no sé, de la escuela secundaria, ¿no? Sí. Que es una gran despedida en la vida. Es ¿Ustedes la cómo primera gran transitaron? despedida. ¿Cómo transitaron esa despedida? Me pasa lo mismo que con todas las despedidas, así que son planificadas y que vienen, me dan felicidad porque sé que viene algo mejor, porque era como, ay, re bien, como viene otra cosa, chau, compañero de la secundaria, ni nos vimos. Los quiero mucho, un beso enorme. Pero siempre hay un momento de angustia, de tristeza, de decir, pero ahora esto que estaba ya no va a estar, pero no desde el sentido de quiero que esto siga estando, porque quiero seguir yendo a la escuela, sino desde el recuerdo, desde la nostalgia. Los afectos, ¿no? Lo que genera. Claro, sí, y me pasó lo mismo hace poco cuando cambié de trabajo, que me pasó lo mismo, no me acuerdo si lo conté acá, creo que sí lo conté, que me pusieron brillante sobre el Mickey y me largué a llorar. Sí, creo que sí. Sí, eso, como y esos porque momentos. habías hecho también, dijiste, lazos de amistad en ese trabajo. Claro, sí. Porque, ¿qué pasa? Si no tenemos lazos, si no hay vínculos, es muy sencillo, ¿no? Es como ahí es donde se juega, en lo afectivo, en lo emocional. Nos despedimos de la escuela justamente no porque queramos ir a tener historia, lengua, matemáticas, inglés todos los días de nuestra vida. Sí, porque justamente es algo obligatorio y porque no podemos dejar de ir, pero allí hay amigos. Hay un banco donde nos sentamos un montón de años. Hay una preceptora, un preceptor, un profesor, un director que todos los días nos saluda afectuosamente, que nos contamos cosas con nuestros compañeros, que compartimos, ¿no? Y eso es lo que después duele dejar. ¿Cómo fue tu despedida? La mía bastante mala porque tenía muchos vínculos, muchas amistades en la escuela y creo que era un poco eso, pero también un poco el miedo a lo que venía, porque sabía que me tenía que mudar de la ciudad, sabía que tenía que empezar todo un recorrido, una experiencia, una historia nueva en un lugar en donde iba a estar sola, entonces fue bastante duro, claro. Pero nada, uno lo piensa ahora y... Sí, y algo clave también que decía Robert es que lo podés anticipar. O sea, vos sabías que ese momento iba a llegar. Sí, claro. No fue abrupto como otras despedidas que a veces tocan, que sí, son sin mucho
sin mucha anticipación, ¿no? Y ahí sí es un poco más difícil todo, o más doloroso a veces, o más difícil de transitar. De todas maneras, algo que creo que me cansé acá de repetir y puede que les resuene, es algo que desde una mirada psicoanalítica, acá sentada hablando de, no sé, cositas de la vida, lo que sea, nunca vamos a hablar de un para todos igual, ¿no? No existe esa posibilidad de pensar que a todos nos pasan las mismas cosas o que las cosas nos afectan de la misma manera. Justamente por eso acá siempre hemos estado haciendo encuestas, siempre hemos estado tratando de recibir mensajes, hablar con la gente, contar nuestras propias experiencias, ¿no? Desde cómo nos toca despedirnos de un lugar, en este caso. Hemos hablado de otras cosas. Y pienso, bueno, cada persona lo transita de una manera diferente, ¿no? Y hay despedidas en la vida que esperamos, anticipamos, proyectamos. Y otras que, bueno, simplemente nos tocan. Claro. Llegan. Creo que lo que hay detrás son estas decisiones importantes. Que cuando un sujeto, a partir de su constitución psíquica y a partir de que empieza a contar su propia historia, es cuando también logra proyectarse, ¿no? Es necesaria esa historia, esa capacidad de historización que tenemos los sujetos. ¿Vieron cuando las profesoras de historia agarraban el pizarrón y dibujaban una línea de tiempo? Sí. ¿Cómo se llevaban ustedes con eso? Porque yo odiaba las líneas de tiempo. Bien. ¿Bien? Sí. Yo era como, uy, ¿qué va a explicar? ¿Dónde en qué año fue? ¿Cuándo fue? Siempre me desorientaron, algo que justamente viene a orientarte, Sí, ¿no? sí. Siempre detesté las líneas de tiempo, hasta que fui profe y las empecé a usar. Claro. Y les empecé a decir A las reivindicar la línea de tiempo. Es que son una gran herramienta para ubicarse en tiempo y espacio. tal cual, muy bien. Y yo les decía a los chicos como, bueno, estamos acá parados, y para acá pasó esto, y para acá. Y yo digo, bueno, el sujeto, tiene esa capacidad de historización, ¿no? ¿Qué nos brinda esa capacidad tan importante de historización? El mirar para atrás, entender, comprender fragmentos de su historia, y poder entender que también lo histórico tiene que ver con el tiempo futuro. Y que si no miramos para atrás, no revisamos, no podemos proyectarnos tampoco hacia un futuro posible. Y cuando tomamos decisiones, por ejemplo, recién hablábamos de este momento en la adolescencia tan particular de la vida de un sujeto, donde decide también qué carrera estudiar. Obviamente, en tu caso, Clary, mudarte de ciudad, por ejemplo, para poder estudiar esa carrera. Se juega un poco el quiénes somos, qué decidimos, qué nos gusta, qué deseamos, ¿no? En el medio se entrelazan un montón de posibilidades, ¿no? Y de factores determinantes en la vida de toda persona. Pero creo que lo que es interesante es siempre hacernos un espacio para la pregunta, ¿no? De qué pasó hasta acá, qué disfruto de mi vida, qué elijo hacer a partir de ahora. En este caso, por ejemplo, la decisión de cerrar el ciclo de columnas tuvo que ver un poco por cuestiones de tiempo, que a veces también en la vida adulta juegan un rol muy importante. Pero también el decir, bueno, vamos a cerrar este ciclo como para revisarlo y arrancar uno después de nuevo. Como decir, bueno, si hasta acá estuvo bueno, podemos concluir esto antes de que algo se desgaste, que pierda el brillo, el color. Muchas veces hay que cerrar ciclos a tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces por el temor a despedirnos Sostenemos. sostenemos? Un montón. ¿Les ha pasado de patear esta...? Bueno, hablamos acá también de procrastinación. Hoy estamos repasando cuestiones. Pero digo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la procrastinación y todo esto que postergamos? Muchas veces también postergamos decisiones o despedidas, justamente, por esto que generan, ¿no? Porque están totalmente asociadas a lo negativo, Sí, a la lo malo, angustia. a la tristeza, a la angustia, a la pérdida. Pero a veces también tomar decisiones de despedirnos a tiempo de algún lugar, de algún espacio, de algún ciclo, como en este caso, también nos puede conllevar a un lugar que, como vos decías cuando terminabas la secundaria, va a ser mejor. Claro. Acá nos dicen, mira, aguanten las despedidas, se abren nuevos caminos. Bueno, me gusta el optimismo en torno a las despedidas, que tienen mala prensa, vamos a decirlo. Nadie quiere despedirse, los aeropuertos son tristes, las cartas de despedida, los mensajes de despedida, lo conclusivo es triste. Pero bueno, tienen que pasar. Creo que son
parte de la vida. Sí. Porque la vida está llena, chicas, de despedidas. Y me parece que tanto hablamos acá de la productividad y de el no poder parar, ¿no? En estos tiempos que corren, en este capitalismo que nos habita y que habitamos, donde decimos, sí, somos sujetos singulares, pero pertenecemos a un orden cultural, ¿no? Somos diferentes al resto, nosotras estamos vestidas las tres de rosa, pero somos diferentes. Cada persona es diferente. Pero ¿qué pasa con esto de pertenecemos a un orden cultural? Y sí, hace que si las despedidas tienen este tinte negativo, un poco parece que a todos nos afectan igual, ¿no? Claro. ¿Y cómo salimos de esa? ¿Cómo hacemos algo diferente? ¿Cómo nos corremos de estos tiempos que parece que siempre nos demandan hacer más y producir más? Bueno, a veces poniendo un límite y poniendo un corte, ¿no? Por ejemplo, pienso en estas columnas que nos trajeron a mí, por lo menos, mucha satisfacción, alegría, habitar un espacio deseado. Decir, bueno, también viene bien tomar una pausa y un descanso, ¿no? Como algo así como un intervalo de tiempo. ¿Cuántas veces podemos en nuestra vida, las invito y los invito a reflexionar sobre alguna cosita que estén haciendo en su vida que necesite de ese tiempo de intervalo, ¿no? De pausa. No para concluir. O sí. O sí. O depende, o para ver. Al menos para preguntarnos, ¿qué pasa con esto? Sí. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Es lo que quiero? ¿Es lo que deseo? ¿Cómo puedo habitarlo, disfrutarlo siempre, sostener si hay algo del deseo puesto en marcha, que esperamos que sí, porque de eso se trata también la vida, ¿no? De que lo que la motorice sea justamente el deseo, seguir eligiendo. Bueno, abro esa pregunta. Acá nos citan al indio, dicen, las despedidas son esos dolores dulces. Bueno. Me encanta. Ya no les gustó. No les gustó la cita del indio, bueno. Seguimos esperando sus mensajes igual, al Sí. 221-477-4314, hablándonos de despedidas también hoy, A mí, cuando terminé la secundaria, lo único que me dio pena es que no iba a poder discutir con curas y monjas. Después estaba feliz. Bueno. Alguien, lo dice Adrián Regules, que le encanta el ser disruptivo. Pero bueno, también hay casos distintos en los que los momentos no son emotivos, sino como son... también está eso, ¿no? Vengo cargando con esto, lo tengo acá en el hombro, me cuelga, y te lo querés sacar y decís, bueno... Sí. Algo que pensaba con eso es, la despedida a veces es la antesala del duelo. Nos despedimos de alguien, por ejemplo, y sabemos o no sabemos, pero comenzamos un proceso de duelo, ¿no? De elaborar esa pérdida. Y a veces es al revés. A veces la despedida viene una vez que el duelo fue concluido y decimos, bueno, todo esto fue por esto, dolió, se sufrió un poco, porque el duelo suele tener, ¿no? Esa cuestión asociada a la tristeza y al dolor, pero también concluyó ese duelo, y ahí recién puedo despedirme, ¿no? Creo que hay una diferencia total entre que la despedida sea antes o después del duelo. Y lo que la diferencia también es el cómo la sentimos, cómo la experimentamos, si es cargada de dolor, de angustia, o si en realidad, bueno, se sobrelleva porque tuvo que ver con algo que ya veníamos, ¿no? Arrastrando, teniendo que hacer. Me parece que no está mal despedirnos a tiempo de ciertas personas, de ciertos lugares, ¿no? Como para no acarrear a veces ese dolor, que igualmente no se elige, ¿no? Porque es esto que decimos todo el tiempo acá. Ojalá fuese fácil tomar algunas decisiones. Sí. Ojalá fuese fácil reconocer cómo nos afectan los vínculos en nuestra vida, ¿no? Despedirnos de los vínculos a veces, bueno, conlleva un dolor muy grande, ¿no? Como despedirnos de un lugar, de todo lo que hablamos recién. Pero por lo menos hacernos la pregunta de qué nos pasa, cómo estamos, cómo continuar, ¿no? Y no que sea esto de lo que no para, lo que tiene que seguir y seguir y seguir, porque si no, no habría espacio para hacer algo distinto en nuestra vida, ¿no? Y nos pasaríamos repitiendo esto sin parar, cuestiones que a veces igual hacemos repetir. Tal cual. Tal cual. Me quedo re mal. No, me quedaba pensando
escuchándote, que también uno a veces toma decisiones y cree que, como con todo esto que vos venís fundamentando, ¿no? Pero del otro lado también hay alguien que lo recibe, ¿no? Uh-huh. Y es como... Lo pensaba sobre todo en el sentido de la columna. Vos decías, bueno, era un espacio cumplido, o no sé si un espacio cumplido, pero bueno, quería ver, y como que lo pienso, no es un reclamo, Lo voy a... Pero es un espacio que a mí me encanta, entonces es como no tenerlo, es como... Se armó algo, ¿no? Es como... Para mí también, Para mí también es un espacio que, obviamente, genera un montón de cosas en mí, que tiene que ver con poder charlar acá con ustedes y con el pequeño gran detalle de que es al aire, ¿no? Claro. Esta fue mi primera experiencia. Y claro, o sea, traemos temas, los debatimos, los charlamos, hacemos con eso, porque encima tiene que ver con, bueno, cómo vino la semana, los temas no siempre tienen que ver con algo que está pasando, algo Tal que pasó. cual. Y también la gente se suma muchísimo, porque tenés un público de fans muy grande. Ay, y nuestra llegada algunos es como más difícil, pero ha llegado como a entrarle la cuestión de problematizar sobre sus cosas. Porque ¿qué hacemos acá? Estamos invitando también a reflexionar sobre nuestra salud mental, que es algo que siempre nombramos, ¿no? Sobre atender y cuidar un poco lo que nos pasa, hacernos preguntas, cuidarnos, compartir, poder abrirnos a charlar ciertos temas que a veces generan dolor con alguien. Sí, tenemos que ir a un profesional de la salud, como somos los psicólogos y psicólogas también, no cerrar la puerta a eso, ¿no? Que creo que son caminos que de a poco vamos transitando. Ya se corrieron, por suerte, muchos de los tabúes asociados a la salud mental, a los padecimientos asociados a la salud mental, a qué hace un psicólogo o una psicóloga. Bueno, lo primero que hace es escuchar, ¿no? Sí. Y me parece que traer esta columna acá, cuando la planificamos, me acuerdo hace ya principio de año o a fines del año pasado, cuando empezamos a pensar en este proyecto, era un poco eso, hablar de que muchas y muchas personas vamos al psicólogo, de que no está mal atender a lo que nos pasa, que justamente posibilita llevar la vida de una manera diferente, ¿no? También cuando hablamos de los vínculos, de cuidar a los otros, de escuchar al otro, de poder ponerse en su lugar. Digo, hemos hablado un montón de cosas que creo que vamos a seguir hablando. Sí. Porque, como dijimos ya un montón de veces, no es que esto termina para siempre. No. Es, bueno, terminó este ciclo, que fueron varias columnas, creo que fueron 10 o 11. Y, bueno, vendrá otra cosa. Manu quiere bailar Sheila, ya está. Estoy para bailar Sheila. Esta canción es un temón. Sí. Bueno, acá hay reclamos, atención. Te están abandonando Radio Estación Sur el día de tu cumpleaños. No. Y bueno. Quedé mal. No fue programado así. La verdad que no. Realito de cumple. También llegan muchos saludos de cumpleaños que ahora vamos a leer, pero bueno, no va a ser para siempre. Nos quedamos con eso. Sí, por supuesto. Y me quedé pensando en algo que justo esta semana venía pensando por una charla que tuve con mi psicóloga. Le mando un beso. Los psicólogos van al psicólogo. Sí. Confirmo. Y otra cosa que me quedé pensando, ¿no? ¿Ustedes usan las herramientas que tienen? Porque es como que hay muchas herramientas. Si analizamos a la gente. No. Para analizarse ustedes mismos. Sí. Es muy difícil eso. O sea, es como complejo vivir con todo eso, porque todo el tiempo estás usando... Nah, igual no, bueno, Ah. no es todo el tiempo, Ok. pero bueno, sí, hay algo ahí de lo analítico que se juega en la propia vida. Se Y a veces intenta, hay que poder, sí, Hay que imagino. diferenciarse de eso. se intenta correrse ahí más, Claro. más que otra cosa. Pero bueno, sí, hay algunas herramientas analíticas que a veces sí empleamos en nuestras propias experiencias. Y bueno, como igual, a ver, muchas personas no lo hacen sin las herramientas específicas de un profesional de la salud. Pero bueno, hay una cuestión de la actividad del pensamiento que hemos hablado también acá mucho, Sí. que a veces se juega asociado a revisar conversaciones que tuvimos, a pensar decisiones que tomamos. En esta actividad de pensamiento que a veces aumenta nuestra ansiedad de lo que puede llegar a pasar. Pero bueno, sí, en cuestiones analíticas a veces se juega también. Y por eso nos distraemos y hacemos otras cosas.
Obvio. Hacemos deportes y nos juntamos con amigos, festejamos cosas, Etcétera. etcétera. Muy bien, 1 minuto pasó de las 9 de la mañana. ¿Queda algún mensaje por leer? Sí, un montón. Bueno, Vamos leamos a eso. rápidamente. Gracias, Juli. Ay, gracias a ustedes. Seguís Muchas acá, gracias. pero así cortamos el video de YouTube, porque si no va a quedar hasta el final del programa. Feliz cumple a todos les caídes, hermosa columna con la psico, a veces no saber cerrar y extender algo que ya tiene un final anunciado arruina lo que podría haber sido un lindo final. Éxitos a la psico y que se vengan nuevas columnas, dice Lee. Escribe muchas Julia también. Dice buen día, feliz cumple a la radio. Ojalá la vuelta de Juli Vítola no sea de esperar. Ojalá, esperamos lo mismo. Me gustan sus columnas, temas, su mirada sobre las cosas. También la interacción con Clary y las acotaciones de Robert. Gracias por todo lo que nos lleva a reflexionar y a traer alivio, dice Julia. Gracias, Juli. Me encanta ese equipo de charla, la calidez, el cuidado y el apoyo que se brindan todos. También. Qué lindo. Gracias por sus mensajes. Nos quedaba En YouTube, sí. Mariana Ramos, que nos deseaba un feliz cumpleaños. Darío Becchetti, que también nos deseaba un feliz cumpleaños. Pablo Antonini, muy feliz cumple a la gran familia y comunidad recera. Recera es un nuevo nombre. Sí, Bueno, no lo conocíamos. ¿es un vino? Recera. Claro. Bueno, que lo traiga. Acá tenemos la torta, que traiga el vino, Pablo. Bueno, llegó la hora de cortar la torta, por favor, porque ya la tuve acá. Encima